Metamorfosis espiritual según la Biblia. Un camino hacia la transformación interior. La metamorfosis en la vida espiritual es un concepto profundamente arraigado en la fe cristiana. Se refiere a un proceso de cambio y transformación interna que una persona experimenta en su viaje de fe. En lugar de un cambio físico, este tipo de metamorfosis es un cambio de corazón y mente, llevando a una persona a vivir de una manera más alineada con los principios de Cristo. En el contexto de la Biblia, la metamorfosis espiritual se explica a través de varias parábolas y versículos. La Biblia enseña que la transformación espiritual no es un logro humano, sino un regalo de gracia de Dios. Es un proceso en el que Dios trabaja en nosotros, cambiándonos desde adentro hacia afuera para reflejar más de su naturaleza divina. En la naturaleza, la metamorfosis es un proceso observado en ciertos animales, como las mariposas, que pasan por etapas de cambio radical en su ciclo de vida. De manera similar, la metamorfosis espiritual también implica un cambio radical, pero en este caso es un cambio en la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Así como la oruga se transforma en una hermosa mariposa, un individuo se transforma en un seguidor más devoto de Cristo. Romanos 12:2 es un versículo bíblico que habla directamente de la metamorfosis espiritual. El versículo dice: «Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». En este versículo, el apóstol Pablo insta a los creyentes a no conformarse con el mundo, sino a ser transformados a través de la renovación de sus mentes. Su interpretación es que la transformación espiritual requiere un cambio en nuestra forma de pensar. No se trata solo de cambiar nuestras acciones, sino de cambiar nuestra mentalidad, nuestras prioridades y nuestros valores. Es un proceso de dejar de lado los patrones de pensamiento mundanos y adoptar una mentalidad que esté en línea con la voluntad de Dios. Este concepto de Romanos nos insta a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Este proceso de renovación es esencial para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. La metamorfosis espiritual, en este contexto, implica un cambio profundo en nuestra forma de pensar y percibir el mundo a nuestro alrededor. Queremos tomar un tiempo para agradecerte que veas nuestros videos. Si te está interesando este tema, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus familiares y amigos. Además, nos encantaría saber tu opinión, así que nos harías un gran favor si dejas tus comentarios abajo. Tus pensamientos y perspectivas son realmente importantes para nosotros y ayudan a enriquecer nuestra comunidad. No olvides suscribirte para más contenido como este. Continuamos. La metamorfosis espiritual no es solo un cambio externo, sino una transformación interna que comienza en la mente y el corazón. Efesios 4:23 nos dice que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Esto significa que debemos cambiar nuestra mentalidad, nuestras actitudes y nuestras percepciones para formarnos con la verdad de Dios. Este cambio de mente es una parte integral de la metamorfosis espiritual. Esta renovación de la mente y el corazón no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta. Necesitamos la ayuda de Dios para experimentar esta transformación. Filipenses 1:6 nos asegura que Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, la completará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que Dios está activamente involucrado en nuestro proceso de transformación y continuará trabajando en nosotros hasta que estemos completamente transformados. El resultado de esta metamorfosis espiritual es un cambio radical en nuestro ser. Según 2 de Corintios 5:17, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Esto significa que cuando experimentamos una metamorfosis espiritual, nuestra vieja naturaleza pecaminosa es reemplazada por una nueva naturaleza que está en armonía con Dios. La metamorfosis espiritual no solo cambia nuestra naturaleza interna, sino que también afecta nuestras acciones y decisiones.
Efesios 4, 22 al 24 nos dice que debemos desechar nuestra vieja naturaleza y nuestras antiguas formas de vida y adoptar una nueva naturaleza creada para ser como Dios en verdadera justicia y santidad. Esto indica que la metamorfosis espiritual nos lleva a vivir una vida que refleja la santidad y la justicia de Dios. El papel de Dios en la metamorfosis espiritual es fundamental. Como el creador y formador de nuestras vidas, es Él quien inicia y lleva a cabo el cambio en nosotros. Nuestra transformación no es producto de nuestro propio esfuerzo, sino de la obra divina en nuestras vidas. Un versículo bíblico que ilustra claramente esta idea se encuentra en Filipenses 1:6, que dice: «Estoy convencido de que aquel que comenzó buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús». Este versículo nos asegura que Dios, quien comenzó la obra en nosotros, la completará. No estamos solos en este proceso. La interpretación de este versículo es vital para entender nuestra metamorfosis espiritual. Dios es el autor de nuestra transformación y nos garantiza que la llevará a cabo hasta el final. No importa cuán dura sea la lucha o cuán lejos nos sintamos, Dios está trabajando en nosotros. El resultado de la metamorfosis espiritual es una nueva creación. Ya no somos los mismos, somos transformados y renovados. Este cambio se refleja en nuestras palabras, pensamientos y acciones, ya que ahora reflejan a Cristo en nosotros. La Biblia claramente ilustra el resultado de nuestra transformación en 2 de Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, he aquí, lo nuevo ha venido. Esta metamorfosis espiritual nos lleva a ser nuevas criaturas en Cristo, dejando atrás nuestra vieja naturaleza pecaminosa. La metamorfosis espiritual tiene un profundo impacto en nuestras acciones y decisiones. Este cambio trascendental altera nuestra perspectiva, nuestras prioridades y finalmente nuestra manera de vivir. Ya no nos guiamos por los deseos terrenales, sino que nos esforzamos por vivir de acuerdo con los mandatos divinos. En Efesios 4, vestidos al 24, se nos da una visión clara de cómo nuestras acciones cambian después de la transformación espiritual. Nos insta a deshacernos de la vieja naturaleza con sus prácticas y a revestirnos de la nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza refleja la santidad y la justicia de Dios, y nuestras acciones deben reflejar estas virtudes. La interpretación de este versículo es sencilla. Significa que debemos abandonar nuestros viejos hábitos pecaminosos y adoptar un nuevo estilo de vida que esté en armonía con los preceptos de Dios. No se trata simplemente de un cambio superficial, sino de una transformación completa de nuestro ser interior. La importancia de la metamorfosis espiritual en nuestras vidas no puede ser subestimada. Nos permite vivir de una manera que es agradable a Dios, lo que a su vez nos aporta paz, alegría y satisfacción. Nos ayuda a superar los desafíos de la vida y nos da la esperanza de la vida eterna. El apóstol Pablo en Romanos 8:29 enfatiza la importancia de la transformación. Nos recuerda que fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo. Esta es la máxima metamorfosis espiritual, convertirnos en reflejos de Cristo en nuestras vidas cotidianas. Esto implica amar como Cristo amó, servir como Cristo sirvió y vivir como Cristo vivió. La interpretación de este versículo nos muestra que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. A medida que pasamos por la metamorfosis espiritual, nos vamos conformando a la imagen de su Hijo. Esto significa que, a través de la transformación, nos volvemos más como Jesús en nuestro carácter y en nuestras acciones. La metamorfosis espiritual, sin embargo, no es un acto de un solo instante, sino un proceso continuo. Según 2 de Corintios 3:18, nos transformamos de gloria en gloria, lo que indica un cambio progresivo y constante. Este cambio es obra del Espíritu Santo en nosotros, quien nos ayuda a crecer y cambiar para ser más como Cristo. La oración y la lectura de la Biblia son dos herramientas vitales en este proceso de metamorfosis espiritual.
Cuando oramos, nos comunicamos con Dios, y cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros. Ambos actos nos permiten conocer más a Dios y, por ende, nos ayudan a transformarnos más a su imagen. El libro de Josué 1:8 nos da un claro ejemplo de esto. El versículo nos anima a meditar en la palabra de Dios día y noche y a seguir sus enseñanzas. Al hacerlo, nos promete éxito y prosperidad. Esto demuestra que la metamorfosis espiritual no solo nos cambia internamente, sino que también tiene un impacto directo en nuestras vidas diarias. Interpretando este versículo, se puede entender que la meditación y la práctica constante de la palabra de Dios son esenciales para nuestra metamorfosis espiritual. No solo debemos leerla, sino meditar en ella, entenderla y aplicarla en nuestras vidas. Solo entonces podremos ver la prosperidad en nuestro camino y la bendición de Dios en todas nuestras acciones. En conclusión, la metamorfosis espiritual es un proceso fundamental en la vida cristiana. Implica un cambio constante y progresivo hacia la imagen de Cristo, guiado por el Espíritu Santo. La oración y la lectura de la Biblia son herramientas esenciales en este proceso, ya que nos permiten conocer más a Dios y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. La oración y la lectura de la Biblia son fundamentales en la metamorfosis espiritual. Nos ofrecen una comunicación directa con Dios, permitiéndonos entender su voluntad y propósito para nuestras vidas. Estas prácticas nos ayudan a refinar nuestro carácter y a crecer en sabiduría y entendimiento. Resumiendo, la metamorfosis espiritual es un proceso de transformación de nuestra mente y corazón, dirigido por Dios y alimentado por la oración y la meditación en su palabra. Este cambio no solo afecta nuestra espiritualidad, sino también nuestras acciones y decisiones, moldeando nuestro carácter y nuestra vida en conformidad con la voluntad de Dios. Esperamos que este video te haya ayudado a entender mejor la metamorfosis espiritual. Si te apetece, déjanos tu opinión en los comentarios. Recuerda, el futuro puede ser incierto, pero la promesa de Dios es segura. ¡Hasta la próxima!